Bienvenidos a otra historia inolvidable. Prepárense para un viaje lleno de emoción, aventura y lecciones que inspiran. Siéntense cómodamente y vamos a empezar. El sol de la mañana se filtraba perezosamente por las ventanas en arco de la pequeña cocina en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, donde el aire transportaba el aroma reconfortante de café fresco mezclado con el dulce perfume de canela y chile. María Elena Vargas, a sus 60 años, se movía con la gracia precisa de quien había transformado la culinaria en un arte vitalicio, sus dedos hábiles danzando sobre la masa de tamales que preparaba para el pedido del día. Viuda desde hacía una década, tras la pérdida de su marido en un accidente de coche, María Elena había encontrado refugio en su modesta empresa de catering, Sabores Eternos, que atendía eventos discretos para familias y empresas locales. Prefería la invisibilidad de los bastidores, vistiendo delantales sencillos y manteniendo el cabello recogido en un moño austero, como un escudo contra el mundo que valoraba más las apariencias que el sabor auténtico de una vida bien vivida. Sus platos, inspirados en las recetas ancestrales de su abuela mixteca, eran el secreto mejor guardado de la escena gastronómica mexicana, elogiados en susurros por clientes fieles, pero raramente acreditados públicamente a ella. Mientras amasaba la masa con vigor, añadiendo un toque secreto de chocolate amargo para realzar el mole poblano, una innovación suya que equilibraba lo picante con una dulzura sutil reminiscencia de sus viajes juveniles por el interior de México, María Elena se permitía un momento de reflexión interna. ¿Por qué sigo escondiéndome detrás de estas ollas?, pensó, sintiendo el peso de la soledad emocional que la acompañaba desde la muerte de Roberto. Su fuerza interna, forjada en años de criar sola a sus 2 hijos, ahora adultos e independientes, la impulsaba a continuar, pero el deseo de reconocimiento verdadero resonaba como un susurro persistente. Imaginaba a veces un mundo donde su creatividad culinaria no fuese solo un servicio, sino una celebración de su esencia. Una mujer que, a pesar de las arrugas y las memorias amargas, aún cargaba sueños no realizados de abrir un restaurante propio, inspirado en las tradiciones indígenas que su familia había preservado por generaciones. A pocos kilómetros de allí, en el rascacielos reluciente del distrito de Polanco, Carlos Ramírez entraba en su amplia suite ejecutiva en la sede de la cadena de hoteles Imperio Mexicano, que él había construido desde cero a lo largo de 4 décadas. A sus 63 años viudo, tras perder a su esposa por una enfermedad prolongada 5 años antes, Carlos irradiaba una confianza inquebrantable, con su postura erguida y ojos castaños penetrantes que escaneaban informes financieros con la precisión de un halcón. Vestido con un traje a medida de lana fina, dictaba órdenes a su asistente, vía interfono, aprobando expansiones hoteleras en Cancún y Puerto Vallarta, pero una sensación de vacío lo acometía al mirar por la ventana panorámica, donde la metrópolis pulsaba con vida, que parecía cada vez más distante de él. El éxito es una prisión dorada, reflexionaba Carlos en silencio, recordando las noches solitarias en suites vacías, donde los efímeros affairs no llenaban el abismo dejado por su fallecida esposa, Sofía. Él ansiaba algo auténtico, una conexión que trascendiera los negocios, pero su superficialidad le impedía ver más allá de las fachadas pulidas de su círculo social elitista. Antes de sumergirnos en este cuento emocionante de segundas oportunidades y transformación en el corazón de México, queremos saber de ti. Deja en los comentarios. ¿De qué ciudad y país estás acompañando la historia de María Elena y Carlos? Tu comentario es el toque que le falta a esta narrativa. Volvamos a la historia. Aquella tarde, el destino entrelazó sus caminos durante la presentación de un proyecto de catering para el gran baile anual de innovación hotelera, organizado por la Asociación de Empresarios de la Ciudad de México. María Elena, contratada para proponer un menú temático que integrase sabores tradicionales mexicanos con toques modernos, como tacos de flor de cacto con reducción de tequila, una creación suya que homenajeaba las raíces aztecas mientras innovaba para paladares contemporáneos.
Ajustaba nerviosamente su blusa holgada al entrar en la sala de reuniones del hotel principal de Carlos. Sus ojos se encontraron con los de él por un instante fugaz, y un eco del pasado la invadió. Décadas antes, en la universidad, Carlos, entonces un estudiante ambicioso de administración, había pasado por ella en el corredor atestado, ignorando completamente a la joven María Elena, que cargaba libros de gastronomía cultural, riendo con amigos sobre conquistas académicas, mientras ella se sentía invisible en su simplicidad rural. Él no la reconoció ahora, claro, pero María Elena sintió un apretón en el pecho, mezclando resentimiento antiguo con una curiosidad inesperada. Mientras María Elena desdoblaba sus muestras de platos sobre la mesa de caoba pulida, describiendo con voz firme pero baja cómo el pozole verde con semillas de calabaza tostadas simbolizaba sostenibilidad, una adición informativa de su investigación reciente sobre ingredientes orgánicos de proveedores indígenas de Oaxaca, que reducía el impacto ambiental en un 40%, comparado con métodos industriales. Carlos la observaba con una mezcla de escepticismo e intriga. «Eso parece innovador, señora Vargas», comentó, probando un bocado y sintiendo una explosión de sabores que lo transportó brevemente a memorias de fiestas de familia en su infancia en Guadalajara. Pero su mente analítica ya calculaba costos, sin notar el brillo de pasión en los ojos de ella. María Elena, por su parte, respondía a las preguntas con precisión, pero internamente cuestionaba. ¿Por qué este hombre que me ignoró en el pasado ahora me escucha? ¿Será que él ve más allá del menú? Ella nunca imaginó que aquel hombre cambiaría todo, pero el aire en la sala cargaba una tensión sutil, como el preludio de una tempestad que podría revelar capas ocultas en ambos. Aquella noche, tras la presentación del menú en el rascacielos de Polanco, Carlos Ramírez se unió a un grupo de viejos amigos y rivales empresariales en el club exclusivo El Águila Dorada, un reducto de la élite mexicana, donde el aire olía a puros cubanos y whisky añejo. Sentados en sillones de cuero alrededor de una mesa baja iluminada por lámparas Art Deco, intercambiaban anécdotas sobre fusiones hoteleras e inversiones en resorts en la Riviera Maya. Javier Montoya, un hotelero de Guadalajara y amigo de larga data de Carlos, se inclinó hacia adelante con una sonrisa maliciosa, elevando su vaso. «¿Y tú, Carlos? Aún reinando solo en la cima. Todas esas beldades desfilando en tus eventos, pero ninguna que se quede». Carlos rió superficialmente, girando el líquido ámbar en su vaso, pero el comentario tocó una herida abierta. Su viudez lo había dejado con un vacío que ni los negocios llenaban. Fue entonces que Esteban Ruiz, un rival astuto en el sector de turismo, lanzó el desafío. «Usted habla de autenticidad, pero apuesto a que no conseguiría transformar a una mujer común en estrella del baile de innovación hotelera. Escoja a una empleada cualquiera, alguien invisible, y haga de ella la sensación de la noche, sin usar su nombre o dinero para influenciar». La apuesta era alta. Si Carlos venciese, Esteban cedería acciones en un proyecto costero. Si perdiese, apoyaría públicamente la candidatura de Esteban a la presidencia de la Asociación Hotelera. Impulsado por el ego herido y por la nostalgia de desafíos juveniles, Carlos aceptó su mente ya fijándose en María Elena Vargas, la culinarista discreta, cuyo menú innovador lo había impresionado superficialmente, viendo en ella no una mujer profunda, sino un proyecto, para revelar potencial estético y probar su habilidad de ver más allá. De vuelta a su casa modesta en Coyoacán, María Elena Vargas se sentó en la terraza bajo la luz tenue de una lámpara colgada, el sonido distante de un mariachi resonando por las calles empedradas como un recuerdo de las fiestas tradicionales que tanto amaba en su juventud. La invitación llegó por email horas después. Carlos Ramírez la invitaba personalmente a acompañarlo al baile anual de innovación hotelera como representante del talento culinario que había aprobado su menú. María Elena sintió un escalofrío al leer las palabras formales, recordando el eco doloroso del pasado. Aquel joven Carlos, pasando por ella en la universidad, ignorando su existencia como si ella fuese apenas una sombra en el corredor atestado de la Facultad de Gastronomía Cultural. ¿Por qué ahora?
murmuró para sí misma, el corazón apretado por el rechazo antiguo que la había hecho esconderse detrás de delantales y recetas, temiendo ser vista y descartada nuevamente. Su invisibilidad era un escudo contra heridas como la pérdida de Roberto, su marido, cuya muerte en un accidente carretero hacía 10 años la había dejado viuda y sola para criar a sus hijos, fortaleciendo su resiliencia, pero profundizando su soledad emocional. Hesitante, María Elena llamó a su hermana menor, Lucía Vargas, una estilista jubilada que vivía en Puebla, y siempre había sido su pilar de apoyo familiar. Lucía llegó a la mañana siguiente, trayendo consigo el aroma de flores frescas del mercado de Puebla y una energía que contrastaba con la excitación de María Elena. Sentadas en la cocina mientras preparaban un té de hibisco con canela, una tradición familiar heredada de su abuela mixteca que usaba hierbas para curar no solo el cuerpo, sino el espíritu, Lucía escuchó el relato de la hermana sobre la invitación. «Vas a aceptar, mana», dijo Lucía con firmeza, sus ojos castaños brillando con determinación. «No por él, sino por ti. ¿Recuerdas cómo te escondiste después de la muerte de Roberto? Esa es tu oportunidad de redescubrirte, demostrar que tu belleza viene del alma, no de cambios superficiales». María Elena vaciló, tocando el anillo de viuda en su dedo, recordando las noches solitarias en que cocinaba para olvidar la invisibilidad impuesta por la sociedad mexicana, que valoraba juventud sobre sabiduría. Pero las palabras de Lucía resonaron, evocando memorias de bailes folclóricos en su juventud, donde la danza era metáfora de la vida, un torbellino de resiliencia femenina contra las adversidades. Para reforzar el apoyo, Lucía llamó a Elena Gómez, la mejor amiga de María Elena desde la infancia, una maquilladora que trabajaba en salones tradicionales de Coyoacán. Elena llegó con su bolsa llena de cosméticos naturales, hechos de ingredientes como aloe vera y cacao, y juntas las tres mujeres conversaron sobre empoderamiento. «No cambies por nadie, Isa», dijo Elena, usando el apodo cariñoso. «Esto es sobre curar heridas antiguas con amor propio, como nuestras abuelas nos enseñaron, la familia como raíz que nos hace florecer». Los días siguientes transformaron la casa de María Elena en un taller de autodescubrimiento, donde la preparación para el baile era menos sobre transformación externa y más sobre revelar la esencia que ella había ocultado. Lucía, con su experiencia en moda, ayudó a elegir un vestido azul turquesa, inspirado en los colores de los mercados mexicanos, con bordados delicados que homenajeaban patrones mixtecas, no un traje glamuroso y apretado, sino fluido, que realzaba las curvas maduras de María Elena sin esconderlas, simbolizando su herencia cultural y la fuerza de una mujer que había sobrevivido a la viudez, creando platos que nutrían almas. Mientras probaba el vestido delante del espejo antiguo de la sala, María Elena sintió el miedo inicial, el pavor de ser juzgada, de revivir el rechazo universitario, dar lugar a una confianza naciente, como la levadura subiendo en una masa de pan. Elena aplicó maquillaje natural, usando tonos terrosos, para destacar los ojos expresivos de María Elena, que cargaban historias de risas compartidas con Roberto y lágrimas solitarias, y un labial sutil de color hibisco para evocar las tradiciones latinas de belleza auténtica. «Mira, no te estás cambiando, te estás revelando», susurró Elena, mientras María Elena miraba su reflejo, sintiendo una ola de empoderamiento que curaba heridas antiguas, transformando el miedo en una resiliencia femenina que hacía eco a las canciones folclóricas de Frida Kahlo, ícono mexicana que había inspirado su juventud. En la víspera del baile, Carlos Ramírez reservó una mesa en el restaurante Mirador Azteca, en la cima de un hotel boutique en Chapultepec, para una cena pre-evento que él veía como oportunidad de pulir a María Elena para la apuesta a un impulsado por ego superficial. María Elena llegó vistiendo un simple vestido de algodón bordado, su cabello suelto en ondas canosas que capturaban la luz de las velas, y se sentó a la mesa con una serenidad que desarmó a Carlos. Mientras el camarero servía un vino tinto de Baja California, ellos conversaron profundamente por primera vez. Carlos compartió visiones de su vida solitaria tras la muerte de Sofía, admitiendo el vacío detrás de su imperio hotelero,
Y María Elena reveló capas de su pasado, mencionando sutilmente el eco universitario, sin acusarlo directamente, hablando de cómo la culinaria se había convertido en su cura para heridas antiguas. «La vida es como un baile folclórico», dijo ella, sus ojos brillando, «llena de giros inesperados que nos enseñan a bailar con los dolores». Carlos, tocado por la autenticidad de ella, que contrastaba con sus expectativas superficiales, sintió una punzada de algo más profundo, revelando involuntariamente su propia vulnerabilidad al hablar de sueños juveniles abandonados por ambición. La cena se extendió por horas, con platos como mole poblano que María Elena analizaba con pasión, creando una tensión romántica sutil, donde capas emocionales se desdoblaban como pétalos de una flor de cacto, preparando el terreno para revelaciones mayores. El gran salón del Hotel Imperial, en el corazón de la Ciudad de México, pulsaba con la energía del baile anual de innovación hotelera, donde luces cristalinas colgadas como estrellas artificiales iluminaban mesas adornadas con arreglos de flores tropicales y platos que hacían eco a las tradiciones mexicanas mezcladas con innovaciones globales. Carlos Ramírez aguardaba en la entrada principal ajustando el cuello de su smoking negro, a medida, su corazón latiendo con una ansiedad inusual, para un hombre acostumbrado a comandar imperios, una sensación que remontaba a su juventud ambiciosa en la universidad, cuando desafíos como esta apuesta parecían juegos inofensivos. Cuando María Elena Vargas apareció, bajando las escaleras curvas con una gracia natural, que parecía danzar al ritmo distante de una orquesta tocando un bolero clásico, Carlos sintió el aire escapar de sus pulmones. El vestido azul turquesa abrazaba su silueta madura con elegancia, los bordados mixtecas brillando como joyas ancestrales bajo las luces, y su cabello canoso, suelto en ondas suaves, enmarcaba un rostro radiante de confianza auténtica. No una transformación forzada, sino la revelación de una mujer que cargaba en sí las historias de una vida plena, incluyendo las recetas secretas de su abuela que ahora inspiraban menús en hoteles de lujo por todo el país. «María Elena», murmuró Carlos, extendiendo el brazo, sus ojos verdes fijándose en los de ella con una admiración que iba más allá de la superficialidad de la apuesta. Mientras cruzaban el salón atestado de empresarios chefs renombrados y autoridades del sector turístico, María Elena brillaba no por ostentación, sino por su inteligencia y gracia interna, conversando con un grupo de inversores sobre cómo integrar ingredientes sostenibles de comunidades indígenas de Oaxaca en menús hoteleros, reduciendo el desperdicio en hasta un 30%, una innovación adicional de su investigación reciente que combinaba tradición mixteca con prácticas modernas de economía circular. Sus miradas se cruzaban con las de Carlos, cargadas de una tensión romántica creciente, y cuando la orquesta anunció una danza folclórica adaptada, él la jaló a la pista central, sus cuerpos moviéndose en sincronía perfecta al sonido de guitarras y violines que evocaban fiestas de pueblo de su juventud compartida. María Elena giraba con ligereza, su risa resonando como una campana suave, y los aplausos irrumpieron cuando ella demostró un paso improvisado inspirado en danzas zapotecas, simbolizando la resiliencia femenina que la había sostenido tras la viudez. Carlos la veía de verdad por primera vez, no como un proyecto de la apuesta, sino como la mujer brillante que siempre había sido, su autenticidad cortando como una lámina, a través de su propia superficialidad acumulada a lo largo de décadas de negocios impiedosos. En la terraza adyacente al salón, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, donde las luces de la metrópolis competían con constelaciones distantes, el momento de confrontación llegó como una brisa nocturna inesperada. Carlos llevó a María Elena al aire fresco, lejos del bullicio, y confesó con voz ronca: «Hay algo que necesito decirte, María Elena. Todo comenzó con una apuesta idiota con Esteban y los otros. Yo te escogí para probar que podía revelar el potencial en alguien invisible». Ella lo miró con serenidad, una sombra de tristeza cruzando sus ojos castaños, y reveló calmadamente: «Yo ya lo sabía, Carlos.
Las noticias corren rápido en los círculos de la Ciudad de México, especialmente cuando involucran a un hombre como tú. El suspenso flotó en el aire como el silencio antes de una lluvia tropical, mientras María Elena proseguía recordando el pasado. En la universidad, en el corredor de la Facultad de Gastronomía Cultural, tú pasaste por mí sin notarme riendo con amigos mientras yo recogía mis libros sobre culinaria indígena. Aquello me marcó, me hizo esconderme por años, especialmente tras perder a Roberto en aquel accidente carretero que me dejó viuda y sola para criar a nuestros hijos. Carlos sintió un apretón en el pecho, el arrepentimiento consumiéndolo como un condimento amargo en un plato otrora dulce. Él admitió sus fallas murmurando: yo era ciego, impulsado por ego. Lo siento mucho, María Elena, por tratarte como un trofeo. Ella lo perdonó con una gentileza madura, tocando su mano. El perdón viene con el tiempo, Carlos, como un mole que necesita hervir despacio para ganar profundidad. Aquella misma noche, el cambio en Carlos Ramírez comenzó a manifestarse, impulsado por la revelación poética bajo las estrellas que iluminaban el horizonte urbano como diamantes esparcidos. Él admitió públicamente en el discurso de clausura del baile sus fallas como líder, anunciando una nueva iniciativa en Imperio Mexicano para valorar talentos ocultos, como promover chefs indígenas y crear programas de mentoría para mujeres maduras en el sector hotelero. Una actitud inspirada directamente en la resiliencia de María Elena, que él ahora veía como un faro para su propia transformación. En los días siguientes, Carlos cambió sus actitudes en la empresa, pasando más tiempo en los bastidores de las cocinas de los hoteles, valorando el trabajo artesanal e implementando menús sustentables basados en las ideas de ella, lo que no solo aumentó la eficiencia en un 25%, sino que restauró su propia conexión con las raíces humildes de Guadalajara, donde creciera soñando con hoteles que honrasen la cultura mexicana en vez de explotarla. El desarrollo del romance entre María Elena y Carlos floreció en escenas de intimidad creciente, basadas en el respeto mutuo de un amor maduro que curaba heridas antiguas como un bálsamo tradicional de hierbas. En un paseo vespertino por el Parque Chapultepec, bajo el sol poniente que teñía los árboles de oro, ellos conversaron profundamente sobre visiones de vida. Carlos compartiendo el vacío tras la muerte de Sofía, su esposa, en una batalla contra el cáncer que lo había dejado endurecido, y María Elena revelando cómo su culinaria se había convertido en una forma de homenajear a Roberto, transformando luto en creación. Sus manos se entrelazaron naturalmente, mientras caminaban por senderos ladeados por jacarandás en flor, simbolizando el renacimiento de ambos. En cenas privadas en Coyoacán, preparadas por ella con ingredientes frescos del mercado local, como chiles en nogada rellenos con frutas secas que evocaban memorias compartidas de fiestas nacionales, ellos intercambiaban miradas cargadas de afecto, construyendo una asociación donde el respeto por el pasado uno del otro fortalecía el presente. Los días que siguieron al baile de innovación en el Imperial fueron de fervorosa reestructuración. Carlos Ramírez, ahora despojado de su armadura de ego, cumplía su promesa con la precisión de un CEO recién despertado. Su primera acción oficial fue en la matriz de Imperio Mexicano en la Ciudad de México, donde anunció un nuevo fondo de 5 millones, denominado Fondo María Elena, dedicado a financiar pequeños productores de Oaxaca y talentos gastronómicos marginalizados. La noticia reverberó positivamente en los mercados y, más importante, en el corazón de la mujer que lo inspiró. María Elena, por su parte, aceptó el cargo que Carlos le ofreció como directora de sustentabilidad culinaria. No eran solo amantes en potencia, eran socios de negocios que compartían una visión. Las reuniones de Carlos cambiaron radicalmente. En vez de pasar horas discutiendo adquisiciones en Hong Kong, él se encontraba con María Elena en las cocinas de los hoteles de Guadalajara y Monterrey, observándola implementar el programa de reducción de desperdicio en un 30%. Él la veía interactuar con las cocineras veteranas, que antes eran invisibles para la administración, y notaba el respeto que ella infundía. En una tarde lluviosa en Monterrey, mientras experimentaban un nuevo tipo de atole hecho con maíz azul de una comunidad purépecha,
María Elena tocó el rostro de Carlos. «Estás más ligero, Carlos, más tú. La apuesta te obligó a mirar hacia afuera, pero te permitió verte a ti mismo, y eso no tiene precio». Él tomó la mano de ella, sintiendo la rugosidad de años de trabajo, y supo que la superficialidad de su vida anterior había sido sustituida por algo sólido y real. La relación de ellos floreció a un ritmo que respetaba la historia y la madurez de ambos. No había prisa juvenil, solo la certeza silenciosa de dos ríos que finalmente se encontraban. La confesión de amor no vino en una cena extravagante, sino en un momento de vulnerabilidad en el modesto apartamento de María Elena, en el barrio de San Ángel, donde el olor a cilantro fresco flotaba en el aire. Estaban en la terraza, bajo una higuera antigua, analizando planos arquitectónicos de un nuevo hotel boutique en San Miguel de Allende, que sería el primero totalmente sustentable. Carlos la miró, la luz suave del atardecer destacando sus cabellos plateados, y el peso de la verdad se tornó insoportable. «Te amo, María Elena», dijo la voz embargada, «y no por lo que has hecho por mí, sino por quién eres. Te amé en el baile, te amé en la cocina, y lamento cada año que pasé ciego a tu lado, desde la universidad. Me has dado la única cosa que el dinero nunca podría comprar, la oportunidad de ser un hombre mejor». María Elena sonrió, sus ojos castaños inundados. «Tú ya eras un hombre bueno, Carlos, solo estabas perdido, y te amo porque me viste, de verdad, cuando yo más necesitaba ser vista. Esa es la verdadera magia, la que cura». Él se arrodilló, no con un anillo de diamante. Él sabía que ella preferiría algo con historia, sino sosteniendo una antigua cuchara de palo esculpida por artesanos de Tlaquepaque. «Cásate conmigo, María Elena. Déjame construir nuestro propio legado, basado en maíz, en amor y en segundas oportunidades». Ella aceptó, la lágrima rodando en su rostro, una señal de que la vida, incluso después de la viudez y del luto, aún guardaba alegrías inesperadas. Un año después, el sol de final de tarde bañaba el jardín del Hotel Imperial. Carlos y María Elena estaban celebrando su aniversario de boda, que ocurrió en una ceremonia íntima en Oaxaca, con música zapoteca y un banquete preparado por chefs de las comunidades que ella ahora representaba. El lobby del Imperial no más pulsaba con la ostentación de antes, sino con la cálida energía de la Fundación María Elena y Carlos Ramírez. La pareja ahora era un símbolo de un nuevo tipo de poder, aquel construido en la asociación madura y en el propósito social. Su proyecto familiar era el lanzamiento de la primera escuela de hotelería sustentable, donde el currículo era dividido igualmente entre finanzas corporativas y la sabiduría ancestral de la culinaria mexicana. Carlos, más delgado, más bronceado y usando guayaberas en vez de trajes, tomó la mano de María Elena, que vestía un elegante huipil moderno. Ellos observaban al nieto de Carlos, de un matrimonio anterior, que jugaba con el hijo menor de María Elena, simbolizando la unión de sus familias. «¿Viste, María Elena?», Carlos susurró. «Nuestro mole está en su punto». Ella apoyó la cabeza en su hombro, su risa suave resonando por la sala. «Nunca es tarde, Carlos. Nunca es tarde para reescribir tu historia. El amor en la madurez no es sobre juventud, es sobre asociación, sobre aceptar las arrugas y las cicatrices que nos han hecho quienes somos hoy. El redescubrimiento personal es la clave para la verdadera felicidad». La orquesta ahora tocaba no un bolero, sino una melodía que mezclaba la ternura del violín con el ritmo de la jarana jarocha, un sonido de fiesta, de recomienzo y de esperanza duradera, probando que el mejor capítulo de sus vidas acababa de ser escrito. Deja tu comentario y comparte con alguien que necesite inspiración. Inscríbete para más historias emocionantes.